Hola, ¿qué tal? Son las 19 horas y 19 minutos del viernes 26 de octubre de 2012 y desde Forex Índices vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene del 29 de octubre al 2 de noviembre del presente año 2012, previsión en divisas oro y plata. Vamos a iniciar como siempre un breve recorrido, un breve resumen de lo más importante que ha sucedido con las cotizaciones de los principales pares de divisas. Como siempre, nos dirigimos al par euro-dólar y a un gráfico de 4 horas para ver qué movimientos son los que nos ha dejado la cotización del par. Expandimos el gráfico al máximo para ver estos movimientos desde el domingo por la noche, cuando inició el mercado, domingo día 21 por la noche. El par abrió en el 1.3022 y desde el primer momento de negociación ya inició movimiento alcista en la sesión asiática, acentuado en la sesión europea, tocando en la sesión americana el nivel de congestión del 1.3085, nivel que a la postre sería el máximo de la semana. Desde este nivel de congestión de mediano plazo fue rebotada la cotización ya en la sesión americana del lunes día 22. Se quedó a dormir la cotización del par en la zona del 1.3060 durante toda la noche del día 22 y en la sesión asiática del día 23 inició ya un movimiento bajista, probó el precio de apertura semanal y en un primer momento rebotó al alza unos 20 puntos, pero en la sesión europea se nos precipitó probando la zona del 1.30, como vemos en primer lugar, y quebrándola ya en la apertura americana del martes día 23, quebrándola con fuerza y realizando un primer mínimo intrasemana en la zona del 1.2950. La sesión americana del martes se quedó en stand-by, la cotización un poquito por debajo del 1.30. En la sesión asiática del miércoles día 24 inició movimiento bajista para ir a testear el precio de apertura anual por primera vez en la semana del 1.2936. Desde este nivel, precio de apertura anual, fue rechazada la cotización al alza y con la publicación de tipos de interés por parte de la Fed, el par euro-dólar recuperó posiciones durante la sesión asiática, acentuada en la sesión europea del jueves día 25. La clave estuvo en la apertura semanal en el 1.3022. Fue rechazada la cotización del euro-dólar en la sesión europea del jueves día 25. Repito, fue la clave sin duda alguna y desde la apertura semanal ya inició movimiento bajista en la sesión europea del jueves día 25, acentuada en la sesión americana con muchísima fuerza. Se nos presentó de nuevo en el precio de apertura anual del 1.2936, que a la postre ha sido la fuerza de imán que ha atrapado a la cotización del par en el último día de negociación. El viernes también probamos la línea de tendencia bajista alcista de mediano plazo que nos viene desde el día 24 de julio del presente año. Vemos cómo la cotización quebró a la baja la línea de tendencia alcista de mediano plazo en temporalidad de 4 horas, sin embargo, en temporalidad diaria nos va a cerrar por encima de esta línea de tendencia, imantada la cotización, como vemos por el precio de apertura anual. Queda una hora aproximadamente de negociación y el par cotiza en el 1.2939. No pensamos ya que con el volumen de negociación que hay a estas horas, la cotización del euro-dólar fluctúe bruscamente hasta el cierre de hoy viernes. Vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene y como siempre nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver esos avances en temporalidad anual y en temporalidad mensual y algún detalle más a tener en cuenta de esta temporalidad. Como siempre le echamos un vistazo a la línea que sigue marcando la cotización del euro-dólar en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas. Luego lo apreciaremos con más precisión y lo que nos llama la atención es que lleva el mes de septiembre y el mes de octubre intentando posicionarse, intentando quebrar el precio de apertura anual del 1.2936 y como apreciamos en la imagen no lo consigue. Quedan poquitos días de negociación del mes de octubre, exactamente 3 días. Veremos a ver si consigue cerrar por encima del mismo o no. Va a ser clave sobre todo para el mes de noviembre y mes de diciembre para finalizar el año 2012 un quiebre del precio de apertura anual
en cierre en temporalidad mensual nos podría indicar movimientos alcistas para los últimos 2 meses de negociación en el par. Por el contrario, un nuevo rechace en temporalidad mensual del 1,2936 y sobre todo el quiebre de nuevo de esta línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 nos podría llevar hasta finales de año 2012 a la zona de mínimos anuales en el 1,2050. De temporalidad mensual, destacar que, bueno, en lo que llevamos de año ni avanza ni retrocede. La cotización del par se encuentra justo sobre su punto de partida, 1,2936 en estos momentos. Cotiza el par y con respecto al periodo mensual vemos cómo tiene un avance de un 0,93% desde su punto de partida cercano al 1,28. Avanza casi un 1% desde el punto de partida del mes de octubre. Repito, a ver cómo acabamos el periodo mensual. De gráfico de temporalidad mensual, nada más que destacar y nos vamos al gráfico de temporalidad semanal, donde aquí vamos a poder ver con más detalle cómo la línea de tendencia alcista que hemos visto anteriormente, que nos viene desde el año 2001, marca el ritmo de cotización del euro dólar desde el mes de mayo, que fue quebrada a la baja. Intentó recuperar esta línea de tendencia durante 4 semanas, no lo consiguió, vino a realizar los mínimos anuales en la zona del 1,2050 y desde ahí ha empezado a recuperar posiciones. Vemos cómo esta línea de tendencia sigue siendo clave para sujetar semana tras semana a la cotización del par euro-dólar, ayudado por supuesto por el precio de apertura anual del 1,2936. Esta doble barrera sigue siendo clave y mientras no sea quebrada a la baja con decisión y confirmación, no veremos movimientos bajistas para el par euro-dólar hasta finales de año. Mientras siga respetando esta doble barrera del precio de apertura anual y la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, las probabilidades de acabar en positivo este año 2012 se acrecentan semana a semana. Atentos, repito, porque esta doble barrera para el mediano y largo plazo será clave en la operativa del par euro-dólar. Vemos si expandimos el gráfico un poquito más para ver cómo hemos acabado la semana. Hoy, viernes 26 de octubre, hemos acabado con un ligero retroceso de un 0,63% desde su punto de partida en el 1,3022. Vamos a ver en gráfico de temporalidad diaria. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece la cotización del euro dólar en temporalidad diaria. Bueno, vemos como una línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio, de momento la está respetando. Ha tenido un intento de quiebre el día 26, viernes, y vemos cómo ha sido rechazada la cotización. Expandimos un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Vemos cómo la cotización ha sido rechazada desde los mínimos del viernes en la zona del 1,2880 hasta el precio de apertura anual. Es decir, no tenemos quiebre definido de la línea de tendencia alcista de mediano plazo. La línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde mayo del año 2011 también fue tocada, tuvo un intento de quiebre la semana pasada y de momento la cotización, como vemos, sigue encerrada en este triángulo que a la postre seguramente la semana que viene quebrará por alguno de los dos sitios y nos orientará de los movimientos definidos que podemos esperar para próximas jornadas y sobre todo para finales de este año 2012. Bueno, vamos al gráfico de 4 horas, volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene. Eliminamos la apertura semanal porque el domingo por la noche tendremos una nueva apertura semanal por la cual guiarnos. Bueno, vemos cómo va a quedarse a dormir sobre el precio de apertura anual del 1,2936, unos puntos arriba, unos puntos abajo, pero siempre imantada la cotización por el 1,2936. Si consigue despegar al alza el domingo por la noche cuando abra el mercado, nos vamos a encontrar con el 1,3003, clave también esta semana y siempre eje central de operaciones, 1,3003, primera resistencia y además importante. Desde ahí iríamos a buscar una resistencia en una congestión de mediano plazo, 1,3085. Recordemos el rechazo que tuvo la cotización del par el lunes en la sesión americana. Vemos ese rechazo perfecto que tuvo la cotización del par en la sesión americana.
del pasado lunes. Resistencia importante 1.3085. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia a batir por el par la semana que viene. Coinciden un nivel de congestión de mediano plazo 1.3125 con la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde el año 2011, exactamente desde el mes de mayo. Atentos porque ya fue rechazada la cotización de esta doble barrera en jornadas anteriores a mediados del mes de octubre. Principal resistencia para la semana que viene 1.3125, recorrido alcista hasta la siguiente barrera de resistencia en una congestión de mediano plazo 1.3193 y desde ahí nos llegamos a la última resistencia que le colocamos para la semana que viene a la cotización del par euro-dólar 1.3265 con gestión de largo plazo a 330 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo vamos a delimitar una triple zona, una triple barrera, zona muerta inoperable, entre el precio de apertura anual del 1.2936, la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio y el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2911. Como siempre, y para la operativa intrasemana, entiéndase, desde el 1.2936 al 1.2911 no vamos a abrir posiciones intrasemana al mercado. Otra cosa es para la operativa intradía, sí que podemos abrir alguna operación para buscar pocos puntos en el mercado. Pero para la operativa intrasemana, entre el 1.2936 y el 1.2911 no se aconseja introducir operaciones al mercado porque teniendo la línea de tendencia alcista de mediano plazo por el medio, seguramente la cotización se mantenga errática. Quebrado el 1.2911 a la baja, vamos a buscar la principal barrera de soporte para la semana que viene. Línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001. Respetadísima siempre, atentos a ella en la zona del 1.2850, principal soporte de la semana. Del 1.2850 testearíamos un soporte en una congestión de mediano plazo 1.2820. Recuerden el rechazo que tuvo la cotización el pasado día 11 de octubre de esta doble barrera. Del 1.2820 iríamos a buscar otro soporte de la misma categoría que la anterior en el 1.2760 y un último soporte con gestión de largo plazo en el 1.2696, con gestión de largo plazo, último objetivo bajista para el par en la zona del 1.27. Si quebrara incluso la zona del 1.2696, podríamos llegar a buscar un soporte con gestión de mediano plazo en el 1.2636. La clave por la parte de arriba estará en el 1.3003. Mientras no remonte este nivel no veremos movimientos alcistas importantes para la semana que viene. La clave por la parte de abajo en un principio y en la salida del domingo por la noche estará en el 1.2911 y sobre todo no se olviden del principal soporte delimitado por la línea de tendencia alcista de largo plazo en el 1.2850. Bueno, pues terminamos el análisis del euro-dólar y vamos con el par libra-dólar. Bueno, el par libra-dólar está guiada totalmente en la cotización por la línea de tendencia bajista de corto plazo. La vamos a ver, una línea de tendencia bajista, como podemos apreciar, que nos arranca el día 21 de septiembre. Línea de tendencia que fue testeada ya a mediados del mes de octubre en un par de ocasiones y que de momento parece que se le resiste a la cotización del par. Vemos cómo los dos últimos días de negociación, el jueves día 25 y el viernes día 26, ha quedado imantada totalmente la cotización sobre esta línea de tendencia de corto plazo. Nos ha cerrado por debajo de la misma. Va a ser clave en la salida del domingo por la noche cuando abra el mercado, al igual que el nivel de congestión de largo plazo del 1.6151. Iniciamos el recorrido semanal, vemos cómo la cotización del par nos abrió el día 21, domingo por la noche, sobre el nivel de congestión sobre el que había cerrado el día 19, viernes, en el 1.6008, en la zona del 1.60, repuntó un poquito a primera hora de negociación de lunes, pero ya al término de la sesión europea y principios de la sesión americana se instaló otra vez en el 1.6009, nivel de congestión de mediano plazo. Ahí se quedó a dormir durante toda la noche del lunes y en la sesión del martes, día 23, ya inició movimiento bajista, quebró a la baja el 1.60
a 0,9, realizó su correspondiente confirmación y con un movimiento bajista importante realizó un mínimo intrasemana muy cercano al 1,59, se quedó en el 1,5914. Desde este punto, la apertura americana del martes día 23 inició su escalada alcista, quebrando siempre los niveles de congestión, realizando sus confirmaciones, como podemos ver en la imagen, encontrando apoyos firmes y vemos cómo atacó la línea de tendencia bajista de corto plazo y el nivel del 1,6151. Esta doble barrera a la postre ha hecho que la cotización del par cierre por debajo de la misma. Repito, esta doble barrera para la salida del domingo por la noche va a ser clave y mientras no remonte el 1,6151 no vamos a ver movimientos alcistas importantes para el par libra dólar. Nos vamos al gráfico de temporalidad mensual, como siempre. Vamos a iniciar el recorrido de previsión para la semana que viene. Sigue vigente la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el mes de enero del año 2009. Como vemos, durante 4 meses consecutivos, dando golpe junto con el precio de apertura anual de el 1,5508. Clave determinante esta doble barrera para el impulso alcista cortito de momento que ha iniciado la cotización del par, frenada al alza, como podemos ver, por el 1,6151. Lleva 2 meses testeando este nivel y mientras no tengamos un quiebre definido por encima del mismo, si el mes de octubre cerráramos por encima del 1,6151, podríamos acabar el año 2012 con movimiento alcista. Por el contrario, un rechazo del 1,6151 a finales del mes de octubre podría llevarnos otra vez al precio de apertura anual para finales de año. De temporalidad mensual, destacar que la cotización del par en lo que llevamos de año 2012 desde su precio de apertura del 1,5508 consigue avanzar un 3,86%, casi un 4% desde el 1,5508 hasta el cierre del viernes día 26 de octubre. En lo que llevamos de mes, vamos a expandir el gráfico, en lo que llevamos de mes de octubre prácticamente estamos en tablas, tiene un ligero retroceso de un 0,30% desde su apertura mensual. Apreciamos como una pequeña vela pirinola nos orienta de este pequeño retroceso en la cotización del par libra dólar de un 0,30% aproximadamente. De temporalidad mensual nos vamos hacia temporalidad semanal para ver más en detalle cómo los niveles de congestión históricos siguen marcando la operativa de la cotización del par libra dólar y sobre todo la línea de tendencia alcista de largo plazo junto con el precio de apertura anual. Por la parte de arriba, 1,6151 va a ser la pieza clave de salida el domingo por la noche. Vemos el ligero avance que tiene en el periodo semanal con un 0,54 de avance. Medio punto porcentual prácticamente lo que ha avanzado la cotización del par libra dólar en la semana que estamos a punto de terminar. Por la parte de arriba 1,6151, nivel inmediato a vigilar y además muy importante, sobre todo si tuviéramos un cierre mensual por encima del mismo y por la parte de abajo la triple barrera que tenemos en el precio de apertura anual junto con la línea de tendencia alcista de largo plazo sigue marcando el principal soporte de largo plazo en el par libra dólar. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver si puede ofrecernos algún detalle. Bueno, pues poquito más, simplemente ver cómo en la jornada del día 17 y día 18 de octubre el 1,6151 fue clave y cómo en la jornada del día 25 y día 26 de octubre también lo ha sido. Atentos, repito, porque será nivel inmediato a vigilar y además muy importante. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene a este par. Comprimimos el gráfico un poco para ver mejor estos niveles. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado anteriormente, 1,6151 que junto con la línea de tendencia bajista de corto plazo va a ser clave. Si tuviéramos un quiebre definido del 1,6151 con un apoyo firme, iríamos a buscar una serie de resistencias, todas ellas con gestiones de mediano plazo. En el 1,6239 tenemos la primera, la siguiente la vamos a topar en el 1,6301 y desde ahí nos llegaríamos ya un poquito por encima del 1,64, exactamente en el 1,6408 como última barrera de resistencia.
Por la parte de abajo, si la cotización del par no consigue remontar el 1,6151 ni la línea de tendencia bajista de corto plazo, el primer soporte lo vamos a topar en el 1,6072, con gestión de mediano plazo. Desde ahí vamos a buscar otra de la misma categoría, 1,6009. La siguiente, también de la misma categoría, con gestión de mediano plazo, 1,5960. Además, vamos a delimitar este nivel como principal barrera de soporte para la semana que viene. Del 1,5960 nos topamos con el 1,5901. Y desde ahí directamente a una doble barrera, delimitada por un nivel de congestión de mediano plazo, 1,5825, que confluye con la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Atentos, último objetivo alcista, 1,5824, doble barrera que será clave en caso de que la cotización llegue a estos niveles. Niveles inmediatos a vigilar para la salida el domingo por la noche. Por la parte de arriba, 1,6151, doble barrera que será clave. Y por la parte de abajo, nivel de congestión de mediano plazo en el 1,6072. Bueno, vamos con el siguiente par de divisas, euro-yen. Muy atrapado, vemos como el nivel de los 103.17 sigue marcando el ritmo de operaciones del euro-yen desde que llegó al mismo el pasado día 16 de octubre. Está apoyándose y vemos como esta semana parece que nos va a cerrar un poquito ligeramente por debajo del mismo, de los 103.17, nivel importantísimo de largo plazo. Siempre ejerce muchísima fuerza sobre la cotización del par. Nos va a cerrar un poquito por debajo de dicho nivel. Detalles ya a tener en cuenta. Los 103.17 va a ser pieza clave para la operativa del par en la semana que viene. Vamos al día 21 de octubre. Su arranque lo tuvo justo sobre los 103.17. En los primeros momentos de negociación del lunes, en la apertura del lunes, encontró apoyo sobre esta congestión de largo plazo y desde ahí inició movimiento alcista importante en la sesión asiática y en la sesión europea, que le llevó a testear el nivel de congestión de mediano plazo de los 104.52. Desde este nivel, en la sesión asiática del martes día 23 fue rechazada la cotización, acentuada esa caída en la sesión americana del martes día 23, quedándose en stand-by toda la noche del martes día 23 y el miércoles día 24 inició movimiento bajista en la sesión asiática, acentuada en la europea, y le llevó a testear de nuevo los 103.17, desde donde fue rechazada otra vez la cotización al alza y el miércoles día 24 en la publicación de tipos de interés de la FED inició de nuevo movimiento alcista que le llevó muy cercano otra vez del nivel de congestión de mediano plazo de los 104.52, un poquito por debajo, inició movimiento bajista que ya lo mantendría durante los dos últimos días de negociación hasta quedarse a dormir, como vemos todo el fin de semana, merodeando los 103.17. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal. Vamos a ver la cotización del par euro-yen, cómo se encuentra con respecto de su precio de apertura anual. El par lo tiene en los 99,55 yenes por euro y vemos cómo consigue tener un avance desde el 1 de enero de un 3,78%. Avanza en positivo. Con respecto al mes de octubre, como vemos, ni avanza ni retrocede. Todo gira en torno a los 103.17, que es el nivel a vigilar. No, cierra en tablas o cerrará el día 31. De cerrar por encima de los 103.17 podría orientarnos de movimientos alcistas importantes para finales del año 2012. De volver a cerrar por debajo de los 103.17 podríamos ver movimientos bajistas hasta los precios de apertura anual en próximas semanas. Vemos como ya tenemos una ligera tendencia alcista de mediano plazo desde el mes de julio. Lo veremos luego a continuación en temporalidad diaria. Vamos directamente a temporalidad diaria. Bueno, hemos tenido una confusión. La verdad es que en el mes de octubre lo que hace la cotización del par es avanzar un 3,66% desde su apertura mensual. Tiene un 3,66% de avance. Donde no tiene avances ni retrocesos es en el periodo mensual, en el periodo semanal, que prácticamente cierra en tabla.
perdonen por la confusión, pero en gráfico de temporalidad semanal es lo que apreciamos en estos momentos, un 3,66 de avance en el periodo del mes de octubre y cierra en tablas la semana del 26 de octubre. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. La línea de tendencia alcista de la cual hablábamos hace un momento, que nos viene desde el 24 de julio, no ha sido quebrada. Sigue bastante alejada y a comienzos de la semana que viene podría ir a darle un intento de quiebra. Además tenemos un cruce de líneas de tendencia, una bajista, vemos la línea de tendencia bajista de mediano plazo y la otra alcista. Atentos porque puede ser clave este cruce de líneas junto con el nivel de congestión de mediano plazo de los 102, además nivel psicológico. Podemos decir que es un cuádruple nivel de apoyo para la cotización del euro-yen la semana que viene. De hecho, ahora cuando vayamos a 4 horas, al gráfico de 4 horas, lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene. De gráfico de temporalidad diaria, nada más ver cómo el nivel de los 103.17 pues sigue marcando el ritmo de operaciones desde principios del mes de septiembre. Vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar ya los principales niveles de soporte y resistencia para la semana del 29 de octubre al 2 de noviembre. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. Por la parte de arriba, si la cotización del euro-yen consiguiera iniciar el periodo semanal el domingo por la noche por encima de los 103.17, nos vamos a encontrar con una primera barrera de resistencia en el nivel de congestión de mediano plazo 104.51. Desde ahí nos vamos a otra congestión de mediano plazo un poquito por encima de los 105, 105.50. La principal barrera a batir al alza la encontramos delimitada por una congestión de muy largo plazo, de temporalidad trimestral, 106.40. Atentos porque será la principal barrera de resistencia. Y quebrado los 106.40, nos vamos a la zona de los 107 yenes por euro, exactamente a los 107.10. Una congestión de mediano plazo actuaría como última barrera de resistencia prácticamente a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, 103.17, si consigue rebotar en las primeras horas de negociación a la baja, vamos a buscar esta triple barrera que hemos visto anteriormente en temporalidad diaria, triple barrera delimitada por la línea de tendencia bajista de mediano plazo, la alcista de la misma categoría y teniendo como eje central el nivel de congestión de mediano plazo de los 102, además nivel psicológico 102.01. Quebrada esta triple barrera a la baja, nos vamos directamente al nivel de congestión de largo plazo en los 190 yenes por euro y quebrado los 190 nos precipitaríamos hasta los 99.80. Congestión de mediano plazo, si recuerdan, a finales del mes de septiembre fue clave para sujetar a la cotización del par, ayudado también, por supuesto, por el precio de apertura anual de los 99.55. Va a ser el último nivel de soporte que le colocamos para la semana que viene. La clave inmediata a vigilar el domingo por la noche, 103.17. Bueno, pues hemos acabado con los pares de divisas. Vamos a ver la plata y el oro. Vamos a ver los movimientos semanales y qué podemos esperar para la semana que viene. Bueno, los movimientos de la plata, como podemos ver, la cotización está presionada por esta línea de tendencia bajista de corto plazo que nos viene desde el 5 de octubre y como podemos apreciar en la imagen, la cotización de la plata, expandimos el gráfico, se ha mantenido encerrada toda la semana jugando al tenis entre el nivel de congestión de mediano plazo de los 32.23 y por la parte de abajo otra congestión de la misma categoría en los 31.65. Vemos cómo ha cerrado por encima de un nivel y por debajo del otro, es decir, ha quedado encerrada entre los dos niveles entre los que ha estado jugando, como comentamos, ha estado jugando toda la semana al tenis con estos dos niveles, un poquito por debajo de los 32.23, ha cerrado y por debajo de la línea de tendencia bajista de corto plazo. Mientras esta directriz bajista no se ha quebrado al alza, no vamos a ver movimientos alcistas en la plata para la semana que viene y un quiebre definido de los 31.65 nos llevaría irremediablemente hasta la zona de los 30.97, que va a ser la principal barrera de soporte para la semana que viene. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver cómo se mantiene la cotización de la plata en el largo plazo.
Seguimos con la directriz alcista que nos viene desde el mes de octubre del año 2008, después de testearla durante 4 meses consecutivos, junto con el precio de apertura anual. Esta directriz sigue vigente, avanza en lo que llevamos de año desde su precio de apertura anual, que la plata lo tiene en los 27,86 dólares por onza, avanza más de un 15%, exactamente un 15,61% desde su precio de apertura anual hasta el nivel en el que va a cerrar el viernes día 26 en la zona un poquito por encima de los 32 dólares por onza. En lo que llevamos de mes de octubre, expandimos un poquillo el gráfico, retrocede un poquito más de un 6%, exactamente un 6,68% desde su punto de partida el día 1 de octubre. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, nos vamos al gráfico semanal donde sí vamos a destacar algunas cosas importantes. Destacamos esta línea de tendencia alcista de mediano-largo plazo. Fue quebrada a la baja el pasado mes de mayo y después de encontrar apoyo durante 10 semanas consecutivas, 10-12 semanas consecutivas sobre el precio de apertura anual y la línea de tendencia alcista de largo plazo, esta doble barrera fue clave para sujetar a la cotización de la plata. No se inició movimiento alcista en el mes de agosto, pero la línea de tendencia alcista de mediano-largo plazo, junto con el nivel de congestión de muy largo plazo en la zona de los 34 dólares por onza, exactamente los 34,06, vemos cómo no pudo despegar al alza de esta doble barrera y después de tener el quiebre de esta doble barrera, hace 2 semanas se nos ha precipitado a la baja. Detalles importantes a tener en cuenta. Como vemos, la semana la vamos a terminar en tablas con este doji pequeñito de total indecisión sobre la cotización de la plata. Ni avanza ni retrocede en el periodo semanal. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si pudiera darnos alguna información adicional. Bueno, pues poquito más de temporalidad diaria, simplemente ver la línea de tendencia alcista de mediano-largo plazo que cada vez que llega la cotización a ella pues ejerce fuerza, bien de soporte o bien de resistencia, dependiendo de por dónde se encuentre la cotización. Este quiebre del pasado día 9 de octubre se pasó después 3 días intentando recuperar otra vez la doble barrera, la congestión histórica de muy largo plazo y la línea de tendencia alcista de mediano-largo plazo, pero no pudo y se nos precipitó ya a partir del día 12 de octubre a la baja, respetando siempre los niveles de congestión de mediano plazo. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, las principales resistencias. Bueno, por la parte de arriba nos encontramos con los 32,23, clave durante toda la semana que hemos terminado y también va a ser clave en la salida del domingo por la noche. 32,23 muy cercano a la línea de tendencia bajista de corto plazo. Desde ahí vamos a buscar una congestión de mediano plazo en los 32,57. Otra resistencia de la misma categoría la topamos en los 32,95 y desde ahí a la última que le colocamos para la semana que viene en los 33,40 dólares por onza. Por la parte de abajo, si la cotización de la plata consigue rebotar en la línea de tendencia bajista de corto plazo o en el nivel de los 32,23, si consiguiera rebotar en esta doble barrera, iríamos a buscar el nivel de los 31,65. Atentos porque va a ser pieza clave en caso de que inicie movimiento bajista la plata. De quebrar los 31,65 vamos directamente al principal soporte de la semana que viene. 30,97 dólares por onza, congestión de mediano largo plazo. Y un último soporte, congestión de mediano plazo en los 30,50 dólares por onza. Los niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, 32,23, por la parte de abajo no pierdan de vista los 31,65 porque, repito, será pieza clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, vamos a ver la cotización del oro para terminar. Vemos cómo también tiene presión bajista de una línea de tendencia de corto plazo. El oro sí que ha retrocedido en la semana que hemos terminado, medio punto porcentual exactamente, un 0,48% desde su punto de partida el día 21 por la noche, domingo. Inició un movimiento alcista de salida desde los 1720 para hacer un máximo intrasemana en los 1731, pero
En la sesión asiática del martes día 23 inició ya un movimiento muy fuerte, bajista, acentuado en la sesión europea después de quebrar a la baja los 1712 y realizar un movimiento de confirmación, un segundo movimiento de confirmación, incluso un tercero, llegó a realizar un mínimo intrasemana en los 1698, prácticamente en el nivel psicológico de los 1700. En la jornada del jueves, día 24, con la publicación por parte de la FED de los tipos de interés de Estados Unidos, inició un movimiento de recuperación y se quedó en la zona de los 1712, con gestión de mediano plazo sobre la que ha cerrado la cotización el viernes día 26. Va a ser clave en la salida del domingo por la noche este nivel de congestión de mediano plazo de los 1712. Vamos al gráfico mensual y vamos a iniciar la previsión para la semana que viene. Bueno, nada que decir del oro en el largo plazo, alcista totalmente, muy potente desde la zona de los 300, de la zona de los $300 por onza en el año 2001 y 2002. Lo único que ha hecho la cotización del oro es avanzar con muchísima fuerza. Los detalles a destacar, los únicos detalles son que desde su precio de apertura anual de los $1.608 por onza, la cotización del oro consigue un avance de casi un 7%, exactamente un 6,91%. Vemos este avance desde su precio de apertura anual. En lo que llevamos de mes de octubre tenemos un retroceso del entorno del 3%. Es lo más destacable de temporalidad mensual. Nos vamos a temporalidad semanal. De temporalidad semanal vamos a destacar esta línea de tendencia alcista de mediano a largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008, testeada en varias ocasiones y no quebrada en ninguna de ellas hasta el mes de mayo del presente año. Quebrada, apoyada la cotización en el precio de apertura anual y rebotada desde ahí de nuevo a la línea de tendencia alcista de mediano a largo plazo. Como vemos, hace 2 semanas se nos ha posicionado por debajo de ella, al igual que en la plata. Si recuerdan, este posicionamiento de momento por debajo de esta línea de tendencia alcista, lo único que ha hecho la cotización del oro es ir a realizar un pullback de confirmación de este quiebre que tuvimos el mes de mayo. Atentos por si este pullback se hiciera efectivo e iniciara movimientos bajistas importantes para este año 2012. Si volviera a recuperar la línea de tendencia alcista de mediano a largo plazo, los movimientos podrían ir a buscar los máximos históricos a la zona de los 1900. Atentos, repito, a esta línea de tendencia. Si no la tienen en sus gráficos, trácenla porque está siendo clave para la operativa del oro. En el periodo semanal expandimos el gráfico, vemos la vela en formación de pirinola que ha acabado con un ligero retroceso del entorno del medio punto porcentual, un 0,48%. Vamos a temporalidad diaria, por si pudiera aportarnos alguna información más. Bueno, pues poquito más, simplemente ver cómo la línea de tendencia alcista de mediano a largo plazo es respetadísima siempre cada vez que llega la cotización del oro a la misma. La respeta por la parte de arriba y por la parte de abajo. Vemos el quiebre del día 9 de octubre, su posterior confirmación en los días sucesivos y el movimiento bajista después de quebrar a la baja a los 1750. Nivel de congestión también con su correspondiente confirmación para quedarse a dormir, como hemos comentado, el fin de semana en el nivel de congestión de mediano plazo de los 1712. Soportes y resistencias para la semana que viene. Bueno, la línea de tendencia bajista de corto plazo será pieza importante para seguir en el oro la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver en detalle estos niveles de soporte y resistencia. En primer lugar, le vamos a colocar los soportes para la semana que viene. Si la cotización del oro consigue desprenderse de los 1712, vamos a buscar un nivel de congestión de mediano plazo en los 1685. Va a ser la principal barrera de soporte que nos vamos a encontrar la semana que viene. De los 1685 testearíamos los 1662 y desde ahí directamente a una congestión de mediano plazo que actuaría como última barrera de soporte en los $1.644 por onza, a $65 de la cotización actual. Por la parte de arriba,
La cotización debe desprenderse al alza del nivel de congestión de mediano plazo de los 1712. La primera fuerza de resistencia la vamos a encontrar en los 1732 aproximadamente, dependiendo de a qué hora y qué día atacará esta línea de tendencia bajista de corto plazo. Trácenla en sus gráficos porque será clave en caso de que inicie movimiento alcista de salida a la cotización del oro. Desde ahí iríamos a buscar la principal barrera a batir al alza, 1750, congestión de mediano plazo, respetadísimo siempre este nivel. Desde ahí nos vamos a la línea de tendencia alcista de mediano-largo plazo, que seguro que ejercerá fuerza de resistencia en caso de que llegue a ella en la zona de los 1780. Vemos cómo en cualquier temporalidad que testeemos, en cualquier temporalidad que observemos, esta línea de tendencia sigue totalmente con fuerza. En la zona de los 1780 tendríamos fuerza de resistencia y desde ahí nos vamos a la última en los 1795 dólares por onza a 80 dólares de la cotización actual. El nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche, cuando abra el mercado, lo tenemos en los 1712 dólares por onza. Para terminar, vamos a comentarle que este fin de semana vamos a tener cambio de horario en Europa. Atentos porque los horarios de apertura diarias con respecto al horario internacional GMT ya no van a ser GMT más 2, sino GMT más 1. Muy atentos a estos detalles porque pueden ser importantes para plantear sus estrategias si lo hacen con respecto a los precios de apertura correspondiente al horario internacional GMT. Bueno, habiendo hecho este pequeño apunte, simplemente darle las gracias desde Forex Índices. Le deseamos un muy buen fin de semana y también que estos niveles que acabamos de colocar en los principales pares de divisas, el oro y la plata, les sean de utilidad para la operativa de la semana que viene. Muchas gracias, buen fin de semana y el lunes estaremos con todos ustedes en los análisis diarios. Buen fin de semana y hasta el lunes.